La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 9 de febrero del año 2022. El tema que voy a comentar hoy con usted es, si bien un tema local, correspondiente a mi estado natal, a Sonora, pero el carácter del tema, la índole del tema que voy a tocar, tiene validez prácticamente en todo el país, en todas las entidades federativas. Yo no sé si ha usted sabido últimamente de algo que para todos los sonorenses o para casi todos los sonorenses es un axioma. La más grande, profunda y extendida corrupción en muchos gobiernos en Sonora es el que llevó a cabo la anterior gobernadora, la licenciada Claudia Pavlovich, y su familia, específicamente su esposo y su suegro. La cosa podría quedar así, pero resulta que el panorama ha cambiado. Debo decir que durante la campaña, el actual gobernador señalaba con índice de fuego la corrupción del gobierno en funciones, el que encabezaba la licenciada Pavlovich, y que llevaría hasta sus últimas consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía se atrevió a decir, contraviniendo al que fue su jefe, el bulto, López Obrador, que no obstante la nominación para ocupar el consulado en Barcelona, la designación y sujeto a la aprobación en el Senado de la República, que no obstante esa designación presidencial, en Sonora habría, creo que 159 investigaciones o alguna cosa así. Sin embargo, después callaron y no se ha movido un solo papel, un solo oficio, al menos que se sepa públicamente. Sin embargo, nos enteramos ayer de una decisión tomada por la dirigencia del Partido Acción Nacional en el estado de Sonora de presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de varios delitos cometidos por la exgobernadora, la licenciada Pavlovich. Uno de ellos peculado y algún otro que no recuerdo específicamente el nombre del delito por el cual ellos la denuncian. Y aquí las preguntas surgen. ¿Qué hará con esa denuncia la Fiscalía General del Estado? ¿Le dará curso? ¿Investigarán? ¿Llamarán a algunos cómplices o potenciales presuntos cómplices? ¿Se atreverá el gobierno del Estado a dar curso a algo que chocaría con la designación del presidente para ocupar el consulado en Barcelona? ¿Cómo se vería que mientras el Senado estuviera discutiendo esa designación presidencial, en Sonora se le estuviera convocando a que fuere a declarar en torno a esa denuncia del Partido Acción Nacional? Aquí evidentemente algo tendrá que pasar. O le dan el carpetazo a esa denuncia por algún tecnicismo, o simplemente la congelan ahí, o se le cae la designación a la licenciada Pavlovich Arellano. Pero hay otro elemento aquí que vale la pena señalar. La licenciada Pavlovich es una licenciada en Derecho, no tiene experiencia en cuestiones financieras o de finanzas públicas específicamente. Desconoce, su nivel de ignorancia en esta materia es prácticamente total. Su experiencia radica en obtener porcentajes de programas o de montos que reciben algunos productores y mocharles ahí un X porcentaje, hacer negocios al amparo de los puestos ocupados, sean de elección popular o no. Pero no tiene experiencia en lo que es un presupuesto, programas, subprogramas, partidas presupuestales, etc. Eso significa que ella debió contar con un grupo de funcionarios de su gobierno que eran los que le ponían, decir, a ver, por aquí podemos agarrar tanto, por esto, y esto.
Y el operador principal de eso es una persona versada en esas materias, que encabezó durante 6 años la Secretaría de Hacienda. El contador público Raúl Navarro Gallegos, originario de Ciudad Obregón. Él debe estar perfectamente enterado de todos los movimientos que se hicieron y del desvío de recursos para múltiples cosas. ¿Qué se les daba a los partidos políticos, por ejemplo, por debajo de cuerda? ¿Qué partidas se les asignaba a ciertos personajes, por ejemplo, también? Eso lo sabe perfectamente quien operaba la hacienda pública del Estado. ¿Lo llamarán? ¿Se atreverá la Fiscalía del Estado, como dicen, a jalarlos a él y a un subsecretario, creo, que son viejos lobos de mar en materia de manejo del presupuesto? Esto viene a cuento porque la licenciada Pavlovich es la primera mujer gobernadora en Sonora. Cuando un funcionario público roba, escamotea recursos públicos, pues como que de alguna manera es la costumbre, pues. Es sabido ya, los políticos corruptos, etc. De tal manera que cuando llega una mujer a un puesto de esta relevancia, hay una situación especial en cuanto al movimiento de las mujeres por obtener la igualdad, y es predicar con el ejemplo. Muchas mujeres que están en el activismo feminista esperan que esa mujer, al estar en ese puesto de ejemplo, no solo de eficiencia, de una entrega a la tarea de gobernar, en este caso Sonora, sino también de honradez. Porque eso además ayudaría al movimiento feminista. Sin embargo, resulta que cuando esa dama se convierte en la más corrupta de todos los gobernantes que ha conocido Sonora en varios sexenios, en ese momento el movimiento feminista sufre. Aunque no se diga esto, pero de alguna manera se evidencia que también las mujeres son igualmente o más corruptas que los varones. Es curioso que en esta corrupción que campeó sin freno alguno en los 6 años de la licenciada Pavlovich, nunca haya habido críticas claras, valientes, de las feministas. En el caso de el anterior gobernador o el antepasado, el contador Guillermo Padres, hubo críticas de hombres y mujeres, etc., ¿verdad? Pero es curioso que en el caso de la licenciada Pavlovich no haya habido, al menos críticas así abiertas. Algunos locos como Ángel Verdugo sí la señalaba desde antes de su toma de posesión, de que iba a ser troche y moche con los recursos públicos del Estado, del gobierno del Estado de Sonora. Hoy pues estamos ante ese misterio. ¿Qué va a hacer el Poncho Durazo en su calidad de gobernador del Estado frente a esta denuncia, si es que no hay alguna mano negra por ahí que les dice a los del PAN, saben que no se metan en eso, no la presenten? Pero ¿qué va a pasar en caso de que se le dé luz verde a esa denuncia? ¿A quiénes llamarían, por ejemplo? ¿A funcionarios de su gobierno? ¿A algunos empresarios que recibieron contratos acá por asignación directa, no entregaron las obras, se repartieron el dinero, por ejemplo? Cosa que no es rara en Sonora, ¿verdad? Por eso habrá que estar atento a este caso, de esta denuncia, pero también tomar en cuenta que una dama, por el hecho de serla y llegar a un alto puesto público, no es garantía indiscutiblemente de una honradez acrisolada. El caso de la licenciada Claudia Pavlovich Arellano demuestra, hay muchas otras mujeres que han pasado
por cargos públicos y donde también se ha metido la cola en el lodo, como se dice. Es decir, han permitido la corrupción cuando no ellas mismas participado en ella. El problema aquí es que el caso de la licenciada Pavlovich rebasa muchos niveles de corrupción en algunos otros estados donde han estado mujeres, pero también donde han estado varones. Sonora ha dicho el Poncho Durazo que va a acabar con la corrupción, que ahora sí llegó la transparencia y la mentira que te eché. Es probable que así sea, porque no van a tener recursos en las cantidades que tuvo la licenciada Pavlovich como gobernadora. No hay recursos. Sonora es un estado con una presencia política y económica muy reducida en el concierto nacional. Pero bueno, ¿qué va a hacer el Poncho ante esta denuncia? Se evidenciará que la operación política que llevó a cabo la licenciada Pavlovich a favor de Morena y de su candidato al gobierno del estado y a otros puestos de elección popular, otros personajes, compró impunidad, le estarán cuidando las espaldas y una forma de pagarle sus servicios a Morena ha sido sacarla del país y que se vaya en un puesto diplomático. Esas y muchas otras preguntas van a ser la comidilla en Sonora, porque somos muy mitoteros allá. Una vez que la Fiscalía reciba esa denuncia de manera formal, oficial, y a partir de ahí la pelota estará en el lado de la cancha de la Fiscalía. Habrá que ver también si a una pregunta específica de algún reportero imprudente que le haga al gobernador, él contesta de manera clara qué es lo que va a hacer o qué actitud va a tomar en torno a esta denuncia. Ahí queda pues este empujón hacia el descrédito que la licenciada Pavlovich le hizo al movimiento feminista en Sonora. Probó a todas luces que en Sonora también una mujer que llegó a la gubernatura, que generó esperanzas en muchos ingenuos, es igual o más corrupta que los varones que la antecedieron. Le agradezco su presencia aquí conmigo y estaremos atentos a ver qué pasa con esta denuncia. Lo espero mañana jueves aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.